Bueno, acabamos de ver esta gran película de género un poco oscuro eh, del director Ventura Pons, una película que nos muestra Valencia en los años 70, 1972, con los actores Óscar Jaenada, que es el chino, José Suspedra, que es Ferran en joven, y Antonio Valero, que es Ferran en adulto, Juli Mira, que es Salvador, Pepa López, que es la mamá, Náusica Bonín, que es Rosa, Álvaro Baguena, que es el padre, Juidar, que es Juanito el Moro, Pep Cortés, el labrador, Isabel Rocati, la hermana, Carmen Málaga, Caterín. Esta película fue rodada en Valencia, en Madrid, también en el Prat y en algunos otros, en el Prat de Llobregat y en algunos otros lugares. Bueno, les recuerdo que estamos en el Cine Club del Orfeo, que es una producción del Orfeo Català de México. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro invitado, Ventura Pons. Bona nit, Ventura. Este es el tercer ciclo de cine que hacemos contigo y es siempre un placer compartir contigo este tiempo. Hay personas que vieron la película a través del link y creo que van a volver a entrar ahorita. Los vamos a esperar, pero bueno, adelante, Ventura. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros de haber visto esta gran película. Buena nit, Ventura. Tienes que activar tu micrófono. Creo que te faltó el botoncito. Molt bé. El gusto es mío. Gracias, gracias. Estaba viendo, bienvenido otra vez de nuevo entonces al Orfeo Català de Méxic. Esperamos que ya pronto lo vamos a hacer presencial mixto, presencial y ¿cómo se llama? Y por Zoom, ya que las instalaciones del Orfeo se arreglen del todo. Fíjate que estaba viendo un blog en donde dice La vida abismal y hay varias, digamos, resúmenes de la grabación de la película. No sé si lo conoces. Por ejemplo, te voy a leer una parte. Dice, día 27. Estamos prácticamente al final del rodaje. Nos encerramos en nuestro estudio para rodar una serie de planos con Antonio Valero haciendo de Ferran de mayor. También grabamos toda su voz en off, ya que es el personaje que conduce el film. Hacemos una última sesión de fotografías promocionales con Óscar Jaenada y José Suspedra. Los actores han terminado. Todo el equipo les dedica un larguísimo y emocionante aplauso. Han sido muchas horas de convivencia y ahora se hace extraño pensar que nunca más encarnarán a sus personajes. Afortunadamente para todos, su magnífico trabajo quedará siempre en la película. Bueno, ¿te acuerdas un poco de esto? ¿Nos puedes platicar un poco de este rodaje, de cómo fue la ida a Madrid, el Prat de Llobregat, de Valencia, Cullera me parece también, ¿no? Que estuvieron allá. Es que han pasado, desde el 2006, han pasado 16 años y uno no se acuerda de tantas cosas. Porque, a ver, es una adaptación de una novela valenciana del Ferran Torrent, un personaje bastante singular. Originalmente se llamaba la novela La vida en el abismo o alguna cosa así, pues la vida abismal. La vida Sentido, abismal. sí. La adaptación que hice, porque claro,
La novela es una novela, una película es una película. Creo que al Ferran no le gustó nada. A la cara me dijo que sí, pero luego me vinieron a contar que decía que no. Por ahí. Doble cara. Bueno, pero es una película que vive bastante bien. En mi misma escalera vive Pepa López, la que interpreta a la madre, pero hoy no está en Barcelona, porque es un puente, anteayer fue el 24, o ayer, fue la fiesta de Barcelona, de la Merced, pero no es la fiesta, no es la patrona de Barcelona, la Merced la impusieron los Borbones. La verdadera patrona de Barcelona es Santa Eulalia. Bueno, a ver, es una película un poco extraña, pero tiene este componente de masoquismo del personaje, ¿no? ¿Por qué un hombre tiene que pegarse un tiro y morir cuando lo único importante es la vida misma? Bueno, pues no he hecho ningún otro tipo de películas como esta. A mí particularmente no es un tema que me guste demasiado, pero la hice y acepto, evidentemente, la consecuencia de haberla hecho. Una película donde descubrí a Carmen Málaga, que ahora tampoco puede estar porque vive en París. Es de Sabadell, vive en París, entre París y Los Ángeles. Gran actriz que he trabajado bastante con ella. José Esperas, muy buen chico, pero el personaje de Jaena era, aparte del masoquismo, era muy difícil. No sabía rodar si no estaba muy emporrado. Una vez entré en su roulotte, como tremendo, y dije, ¿qué vamos a hacer? El plano era cuando llegue a toda velocidad al chiringuito aquel, que esto está rodado en lugar. Tenías que frenar, la cámara estaba aquí y entrar corriendo al chiringuito. No sé cómo lo llaman ustedes en México. Un changarrito. Un changarro. Me gusta mucho esta palabra. Y yo pensé, bueno, este tío está loco, ¿no? Con la cámara allí no tenía una ambulancia ni nada. Afortunadamente salió bien. Pero claro, trabajar con estos actores a mí me produce desazón. Él es muy conocido, muy buen actor, por ejemplo, cuando hizo Camarón o cuando hizo Cantinflas en México, pero siempre es muy problemático. Por ejemplo, estábamos rodando en el Plat y vino su madre a visitarnos, que son de cerca de Barcelona. Me dijo, este hijo mío es muy raro, porque desde que vive en Madrid llega y solo nos hablan castellano. Y dije, Julians, es un personaje muy especial, gran actor, pero muy especial. Yo creo que jamás volveré a hacer una película con él. En cambio, con los demás he trabajado mucho. He trabajado con Carmen Málaga en varias películas, en Miss David, por ejemplo.
Mira, el José Sospedra también está bien. Pepa López en muchísimas películas. Son aquellas cosas que te dan mal feeling. Bueno, pero el resultado no está mal, una película oscura, especial, diferente, ¿no? Lástima que tu vecina Pepa López no hubiera podido venir hoy, pero Sí, mándale saludos mándale saludos de parte de los cinéfilos y del Cineclub del Orfeo Català de México y ya lo podrá ver después grabado Tengo una duda. En la película, un momento dado, en dos momentos sale la palabra ludópata. Ludópata, ya sabemos lo que es ahora porque hasta hay tratamientos para las personas que tienen esta adicción al juego, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que no me cuadra, no sé, a lo mejor yo cuando en el 72 tenía 12 años, entonces quizás no me acuerdo muy bien, pero ellos utilizan la palabra ludópata en ese momento, en la época del 72. Después la vuelve a usar digamos, el actor que ya es el adulto, digamos, pero Antonio Valero, que es Ferran adulto, vuelve a usar esa palabra en un contexto más actual y pienso que es más adecuada, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿ya se usaba esa palabra en esa época, en el 72? No sé, a lo mejor éramos muy es jóvenes y no. que yo, a ver, el juego no me ha gustado nunca. A mí tampoco. Y es un ambiente que desconocía y tuve que investigar mucho. Cuando preparas una película, pues tienes que investigar y prepararte para lo que estás contando, que era una cosa que yo no conocía. Y claro, ah, bueno, la mejor improvisación es la preparación. Y me preparé mucho. ¿Y cómo le hiciste? ¿Fuiste a algún casino a jugar o No, te hiciste hombre, no, amigo no, de jamás. ludópatas? La que iba a los casinos era Mary Pérez, que precisamente vivo en el piso donde nació. A Mary le gustaba mucho ir al bingo y esas cosas, y a mí no me gusta nada. Aquí cerca de mi casa hay uno. Pues no, yo a esos sitios no voy. Pero claro, pregunté a gente, me interesé por el tema, como siempre, y vi que no era bueno. Como acaba la película, matándose. Bueno, son cosas que uno aprende en la vida. Sí, esto es el extremo de la ludopatía, ¿no? Llegar a jugar tu vida por el juego, ¿no? Sí, a mí me parece una barbaridad. En cambio, la película fue muy bien aceptada. No sé a cuántos festivales fuimos, pero interesó. Interesó bastante. Perdón, Pues, interesó porque es diferente. y a lo mejor puede ser un espejo en la cual algunas personas se puedan reconocer, ¿no? Quisiera leer otro día de grabación que está aquí en este blog, que luego lo pondré en el YouTube, pondré un link para que se vea. Dice, día 17, el día de hoy tiene mucho que ver con Madrid. En primer lugar, porque encontramos a nuestros dos protagonistas en la capital del reino, en un lujoso chalet jugando una partida de altos vuelos. Y en segundo lugar, y muy especialmente, recibimos un plano de archivo, gracias Carmen Fernández y Luis Maldonado, que nos ha costado 4 meses de intensas gestiones.
un impactante traveling rodado en los años 70 de la Gran Vía madrileña, Sí. transitada por un gran número de coches de la época y con todos los cines iluminados anunciando películas antiguas. Este es uno de los dos únicos planos de archivo que Ventura Pons ha decidido introducir en la película. El excelente trabajo de Belo Torres, que lleva 20 años como art director con nosotros. Bueno, y sí, ¿y cómo lo hiciste para conseguir, aparte de este plano, otros archivos y coches viejos de la época? ¿Cómo fue todo esto? Cuéntanos. Bueno, este plano al que te refieres es de archivo. Creo que es el único plano de archivo. Los demás todos son verdad. Valencia, Valencia. Pero, por ejemplo, la huerta es... todas las huertas son iguales, ¿no? En Valencia hay la huerta norte y la sur. Aquí solo tenemos la del sur, la del Prat, Gavà y todo eso. La película está rodada mayoritariamente en Gavà. Y me traje a dos actores valencianos, muy buenos, por cierto. Todos los actores son, bueno, hablan todos en valenciano, que es, digamos, una derivada del, o sea, es el Es catalán, es catalán, pero hablado en oriental. Valencia, ¿no? Oriental. ¿Fue difícil para algunos actores adaptarse a ese, digamos, catalán, el catalán de Valencia? Oh, Algunos, yo también lo sé hablar. bueno, yo lo entiendo, pero de aquí a hablarlo es como que tienes que cambiar un chip, ¿no? ¿O cómo haces? No pasa nada. A ver, mi madre, que era campesina de la Sagarra, cerca de Lleida, pues es imitar ese acento. En lugar de decir parlo, dicen parle. Eh, por ejemplo, en Cadaqués se dice parli y en Mallorca pal o cher. Cher. En todos los idiomas pasa lo mismo. En cuanto hay un mar por en medio, las cosas cambian. Por ejemplo, el francés en el Quebec es que tomas un taxi y no entiendes nada. La gente culta habla bien el francés. Por ejemplo, no es lo mismo el inglés del Reino Unido que los Estados Unidos, ¿no? Y es más suave. En lugar de decir daughter, como en el Reino Unido dicen daughter. Incluso hay una canción muy famosa de Cole Porter que dicen you say potatoes, I say potatoes. You say tomatoes, I say tomatoes. Let's call the whole thing off. Es el mar por el medio. Y no te vayas a Australia o no te vayas a Nueva Zelanda. Por ejemplo, una vez fui a la Polinesia francesa, a Tahití, que hablan un francés. Un criollo, ¿no? Es que, com si com ça. Pasa lo mismo en toda Latinoamérica. Hay muchas palabras que no se pueden usar. Por ejemplo, coger. Coger en Sudamérica es follar. O la pija, the push in English, es la... Bueno, ya me entiendes. Y luego los diminutivos en México. México, ándele. Es que yo que he viajado mucho por
en muchos países, pues me gusta Colombia del pasado. Colombia es el país donde se habla un castellano más cercano, pero también uno usa los diminutivos. El Perú, Bolivia, Argentina. Argentina es otro caso. Chile, no sé. Bueno, Sí, pero hay que vivir un rato en el país o en el lugar para como que hay que tener entender y un buen adoptar oído, todo. Sí, porque, a ver, a mí que me gustan mucho los idiomas, enseguida pillo o enseguida reconozco de dónde son la gente. He conocido a un chico colombiano de Medellín y digo, tú eres colombiano. Dice, sí, ¿cómo me lo notas? Por el acento. bueno, y dentro de Colombia no es el mismo el acento de Medellín que el de Cali o el de Bogotá. O el de Cartagena. Exactamente. Cartagena. Teníamos un invitado de Ecuador justamente, pero aparentemente se quedó toda la película, la vio toda, pero se desconectó. Aquí tenemos también invitados de Barcelona, de México y de Valencia también, pero no sé si alguien quiera hacer pues alguna pregunta o algún comentario referente a la película. Yo la veo, es otro mundo ya, es otro mundo, no es ya una realidad actual, parece casi como surrealista. El cambio de la mentalidad en 40 años o en 30, ¿no? Bueno, más bien son 50, ¿no? Porque del 72 ahora. 72, imagínate. ¿Reconociste algo? Tú eres de Valencia, ¿verdad, Fermín? Sí, sí, reconocí, se ha perdido algo, creo, pero sí, aún, yo me acuerdo de joven en las mesas, jugando en los bares, la gente, sí que lo he vivido, sí. Al truc, sobre todo, era uno de los juegos que más usaban ellos, el truco. Y sí, con la hora de la siesta, en toda la calor, la gente iba al bar y jugaba a las cartas. Eso lo he visto yo. No he visto yo. Voy a poner la luz, aunque estoy acostado, pero vengo, pero... Ay, a ver, ¿dónde está? Bueno, es mi infancia todo esto. Espérate, porque vamos, soy un desastre, pero no pasa nada. Ya está. Ahora, es mi infancia. Es mi infancia y, y es extraño, sí. Es de una violencia psicológica muy fuerte esta película. Yo la veo hiper violenta, ¿no? Sí, bajo una especie de comedia. De comedia no tiene nada. Es casi un drama. Sí, yo diría también que es un drama. Sí, pero es jovial, no le veo yo no se ve la sangre, por ejemplo, cuando se pega el tiro tampoco. No, Entonces, eso es importante. Exactamente, es un drama, pero la tensión la tienes. Yo al menos cuando he visto la película, que es la segunda vez que la veo, tienes una tensión, estás tenso. Yo la tendré que volver a ver, porque claro, en las condiciones que estoy ahora, pero bueno, parecen casi personajes de Dostoyevsky, ¿no? Hay ya algo. no diría tanto. Sí, No bueno, diría no sé Torrent dónde habrá cogido la idea, pero seguramente que viene puede ser de todo lo que haya leído sobre la literatura rusa, puede ser. Pero claro, para esto necesitaríamos aquella gente que sabe de literatura, todas estas historias.
Y claro, 40, 50 años, ¿cómo cambia el mundo? En fin, mira, así es. Todo cambia. ¿Eh? Que todo cambia. Todo Todo cambia cambia y y lo que cambiará. Sí, sí, sí. A Pero ver, bueno, diga, ¿sí? diga. No, diga usted. Es que incluso se nota otra psicología, ¿no? Ya de la época, otra forma de ver la vida, ¿no? Como si ahora, bueno, es verdad Absolutamente. que representa un mundo muy especial, gente aventureros realmente de la vida, ¿no? Que no tienen nada que perder, menos el joven, ¿no? Que está ahí a caballo en casa de papá, mamá y no sabe muy bien dónde va tampoco. Pero el otro ha llegado hasta sentarse en el Ritz y jugarse la vida con una pistola en medio del lujo, vamos. Eso es muy interesante, eso lo debía de desarrollar. Eso es básico, vamos. La lujuria y el suicidio en medio de la lujuria es algo, no sé, es una contraposición completa, ¿no? Creo que sí. ¿Y cómo usted lo analiza finalmente esto? Haciendo la película. Haciendo la película, seguramente. Sí, es una cosa, realmente es como el presente también, como el presente, que no tiene ni pasado ni futuro. Es el presente y ya está. Sí, ahora ya no adapto novelas. Ya hace muchas películas que todos los guiones son originales. Por ejemplo, ahora estoy preparando una, a ver si la termino, que se llama Mi princesa azteca. Uy, uy, uy. Es la historia de una parienta mía que decía que era descendiente de Moctezuma. Y todo el mundo se reía, menos a mí que me fascinaba. Y era verdad. Y luego, para el año próximo, si tengo dinero, porque la crisis es espantosa, quiero hacer otra película en inglés que se llama Peace and Freedom, The Spirit of Catalonia. O sea, paz y libertad, el espíritu de Cataluña. Que es el triángulo Doctor Trueta, gran Doctor Trueta, que inventó el método Trueta, que salvó tantas vidas en las guerras, Casals y Charles Chaplin. Descubrí en un libro de la correspondencia entre Trueta y Casals, que lo ha publicado y editado Quim Torra, que era presidente, que Casals era muy amigo de Chaplin. Y luego resulta que el tío abuelo de mi editor, el Joan Sala de Comanegra, que estaba exiliado en Suiza, fue toda la vida el chofer de Chaplin. Y la acción la he situado en el día 25 de octubre, que hará 50 años, cuando UTAN, que era el secretario general de las Naciones Unidas, pidió a Casals el himno de las Naciones Unidas, que fue el famoso día que Casals fue a dirigirlo y luego terminó con el famous speech. En catalán, bla, bla, bla. Este es el final del film. ¿Qué pasó aquel día? Pues me lo he inventado. Que por eso soy guionista. Exacto, exacto. Exacto. Y luego hay un... Perdón. Esa libertad del guionista. A ver, cuando preparas el guión, en el caso mío, ya estás pensando cómo la vas a rodar. Y sintetizas, porque hay que sintetizar. El cine es síntesis. Entonces, ¿qué pasó aquel día? Pues me lo he inventado. La familia Trueta
les ha gustado mucho, la Fundación Casals también. En cambio de Chaplin, no sé nada, muchas veces en Londres paso por delante de la casa donde nació. Pero Claire Bloom, que hizo a los 20 años Limelight, Candilejas, con Chaplin, tiene un capítulo en el libro de sus memorias donde explica que cuando Chaplin fue a Londres a estrenar Limelight, fue en el momento en que los americanos le mandaron el telegrama famoso de que no lo viera a los Estados Unidos, que lo acusaron de comunista y no sé qué. En el fondo, los tres son víctimas del fascismo del siglo XX. Claro, los americanos también tuvieron la época de McCarthy. Aquí tuvimos a Franco, que echó a tanta gente al exilio, mató a tanta gente, acogió a los nazis. La Collares, su mujer, era el terror de los joyeros, porque iba y se lo llevaba todo. Por eso le llamaba la Collares. En cambio, Casals y Trueta y Chaplin, los tres, fueron grandes personajes. Vamos a ver cómo me sale. Y la escrita en inglés es la cuarta película que era en inglés. De hecho, en inglés es mi segundo idioma, ya lo he dicho alguna vez, porque el inglés es el idioma del mundo. Pues estaremos pendientes de ver esta nueva película, La pero película es el caso de todo. estaremos pendientes. Y ahora no sé si algún otro comentario, o si no, les De una explico. señora ahí. Margarita, no sé si quieras hacer algún comentario. No, dice que no, que ahorita no, pero no sé si recuerdas que la vez pasada creo que hicimos Gracia, la Gracia en casa de Margarita. Bueno, la semana próxima tenemos la película Sabatas Grosas. Esta me Zapatos gusta mucho, es muy grandes. divertida. Es curioso que tú las hiciste todas, pero unas te gustan más que otras. Bueno, Sabatas Grosas está basada en hechos reales. Es la historia de la casa donde vivía. Sí, la calle Caspe, Chanfrà o esquina con Bailén, el edificio delante de la iglesia de los dominicos en Ausiàs Marc. Y Sí. veremos todo el barrio y todo eso. No vamos a hacer ningún spoiler, pero La portera es valenciana. la tenemos para el 10 de octubre, esta película de Sabatas Grosas. También la pasaremos a través del Zoom y ya creo que les voy a anunciar que muy pronto ya vamos a poder hacer el cineclub del Orfeo en el Orfeo Catalá. Entonces va a haber público presencial, además del público que ve la película. Tengo que decir que hay personas que ven la película, pero que a lo mejor no asisten al Zoom porque por la hora, pues ellos ven la película y después ya se van. Sin embargo, como queda grabado, lo van a poder ver después y van a Pero poder ver. ahora es en México, aquí Bueno, aquí para ustedes es las 9 de la noche, las 10, ya son las 10, 11, ¿no? 10. Sí, pero aquí en México a lo mejor como es domingo y hay gente que van a comer afuera o salen y todo, ahora son las 4, entonces hay gente que igual lo ven después, ¿no? Por el mismo Pues horario. que les aprovechen la comida. Sí, que les aprovechen la comida o que comen mientras ven la película, ¿no? También puede ser. Yo Bueno,
Ventura, pues muchísimas gracias. No sé si quieres comentarnos algo más No, que estoy muy contento. Tengo que ir una semana a New York. Espero que no sea esta semana, pero si acaso ya avisaría. Sí, y y si estás en New York, te puedes conectar desde allá, sin ningún problema. Siempre voy con el ordenador a cuestas. De acuerdo, sí. Esto yo creo que ya todos somos iguales. Viajamos con nuestro ordenador, con nuestra computadora. Muy bien, pues buenas tardes, viva México y visca Catalunya. Muchas Lliure. gràcies. Visca Catalunya Lliure. Moltes gràcies per la vostra assistència i us recordem que podreu tornar a veure la tertúlia a les nostres xarxes. Nuestro Facebook es Orfeó Català de Méxic y nuestro canal de YouTube igual Cineclub L'Orfeo. Muchas gracias a todos y a todas por participar en esta sesión de Cineclub. Bona nit, bona tarda. Bueno, Chao, chao.